Hola, hola, saludos para todos. Bienvenidos a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos en la segunda mitad de la tercera sección de la iglesia de Filadelfia que se nos había quedado pendiente y vamos a continuar haciendo una breve introducción de la filmina número 26, que fue con la que terminamos el estudio anterior, y entroncar con las tres que faltan. Este va a ser un pequeño resumen nada más, repito, para hacer clic con lo que traíamos con lo que continúa y así darle sentido a todo el estudio. Gracias a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos sean y gracias por su fidelidad. Ciertamente, cuando el Señor nos dice a cada uno de nosotros, haceos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla los corrompe, verdaderamente cuando estamos delante de la palabra del Señor, ahondando en la enseñanza que en ella se contiene para cada uno de nosotros, estamos haciendo precisamente eso, haciendo tesoros en el cielo, construyendo para nuestra eternidad. No es que sea algo que sea parte necesaria en nuestra salvación, para nada, sino que simplemente es el resultado natural de la condición precisamente de ser salvos. Por eso estamos acá estudiando, por eso llevamos ya bastante rato y nos encontramos aquí en la sexta iglesia de las 7 que componen los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y me congratulo, les decía, con ustedes por haber permanecido tanto tiempo, porque vean, sinceramente, no hay nada más necesario y prioritario en grado absoluto en la vida de toda persona, sobre todo si es un hijo de Dios, que estudiar la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Decía alguien por ahí de manera jocosa. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Y si solamente quiere escuchar, entender, pues profundice en el estudio de la palabra de Dios, porque ahí está la voz del Espíritu dándonos dirección, dándonos enseñanza y sobre todo dándonos ordenanza, obediencia y fe a su santa y bendita palabra. Así que continuemos con entusiasmo, con pasión, con deseo verdadero. Eso debe ser honesto en nuestro corazón, de que cada vez que nos acercamos a su palabra, sea en este estudio, en cualquier otro que hagamos, o aún en la lectura de la palabra de Dios, lo hagamos con entusiasmo, con deseo, con verdadera necesidad de encontrar en ella la enseñanza, el alimento espiritual que nos sostenga en un mundo tan convulso como este y que, según las cosas como van, por lo menos en lo personal y solo como opinión personal, repito, esto muestra que los eventos que se precipitan hacia el final de los tiempos ya se están dando. Claro que falta todavía, el tiempo solo lo conoce el Señor, aquí no hay forma de que nadie sea tan torpe de pretenderle poner fechas a esos eventos, porque solo el Señor los conoce. Así que repito, bajo esa premisa, continuemos con nuestro estudio y hagamos un pequeño resumen de la Filmina 26, donde estábamos en el versículo 8 del capítulo 3, donde el Señor le ha dicho a la iglesia de Filadelfia, como se lo dice a todas las otras y a la que falta, yo conozco tus obras. Esta es una verdad que sin lugar a dudas ninguno de nosotros cuestiona, porque es una verdad y una realidad. A veces ingenuamente tratamos de hacer algo, pensar algo o pretender algo, creyendo que tal vez Dios no se da cuenta. Bueno, no solo es iluso, sino es torpe, porque Dios lo sabe todo, absolutamente todo, y claro lo dejó el salmista en el Salmo 139, cuando sin ninguna duda deja establecido el conocimiento absoluto del Señor de todo lo que hagamos, pensemos, aún en un estado futuro, y que no hay nada, ni un lugar en todo el universo creado donde podamos escondernos, donde la luz de Dios no nos alcance. Entonces les decía que el resumen de esta Filmina 26, de este afirmación categórica del Señor, yo conozco tus obras. Habíamos hecho un recuento de nuevo de lo que significaba el número 7 en la Sagrada Escritura, que ya lo habíamos en su momento explicado y hablado suficiente de ello. Esto es nada más para que lo tengamos claro porque es importante. Esto es un ejemplo, el 7 aquí, sobre todo en la palabra de Dios y específicamente aquí en el libro del Apocalipsis, se refiere a un número que indica plenitud, que está completo, es decir, no hay nada que le falte, no hay nada que agregarle. Y habíamos visto algunos ejemplos como el estudio que estamos llevando a cabo en estas 7 iglesias
y también la mención de los 7 candeleros. Habíamos explicado en el estudio anterior que si bien es cierto, estas 7 iglesias son 7 iglesias puntuales, en cantidad de 7, numéricamente hablando, son 7 iglesias. También implica la totalidad en cuanto a plenitud, en cuanto a completo, implica la totalidad de la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos hasta el día de hoy, incluidos cada uno de nosotros. Y que por tanto, si los 7 candeleros representaban en su momento a cada una de aquellas 7 iglesias en aquellas 7 ciudades, entonces, siendo como era puntual el número 7 cantidad, aquí 7 candeleros también indican cantidad para ese momento, pero también implica que incluye a toda la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Un segundo ejemplo había sido el de las 7 estrellas, que es paralelo a las 7 iglesias y a los 7 candeleros. Y entonces tenemos que si las 7 iglesias, siendo 7 unidades, también implica la totalidad de la iglesia, y 7 candeleros, también siendo 7 unidades, implica la totalidad de la iglesia del Señor. Las 7 estrellas que representan a los siervos del Señor, que el Señor había puesto en su momento en aquellas 7 ciudades donde estaban estas 7 iglesias, si significaba que eran los siervos ahí puestos, obviamente aquí también la plenitud del número 7 implica que se incluyen todos los siervos a los que el Señor ha llamado a su ministerio para que le sirvan en las iglesias a lo largo de todo el tiempo y de todo lugar. También habíamos puesto como ejemplo el versículo de Apocalipsis 3:1, donde se habla de los 7 espíritus, y habíamos hecho la aclaración de que algunos piensan que esto indicaría que el Espíritu de Dios se divide de 7 componentes. Eso es totalmente errado. El Espíritu Santo, a quien hace referencia este pasaje de los 7 espíritus de Dios, es el Santo Espíritu de Dios, y sabemos que el Santo Espíritu es uno, igual a Dios, de la misma naturaleza que Dios y parte de la bendita Trinidad que conforma el Dios único y verdadero en el cual creemos. ¿Por qué 7 espíritus? Como dije, para indicar plenitud absoluta, que está completo. No es que sean 7, es uno, pero se indica como 7 espíritus para indicar ese estado de plenitud. Por tanto, aquí determinar en estos casos cuándo es cada uno, cuándo es ambos, es un asunto de observación, de análisis y de entendimiento. ¿Y cómo conseguimos la observación, el análisis y el entendimiento? Bueno, pues obviamente la observación es a través del estudio, el análisis es a través de la reflexión de aquello que estudiamos, y el entendimiento lo provee el Santo Espíritu para los siervos fieles y constantes que se dedican a estudiar, a profundizar en la palabra de Dios. Así que ya estaríamos llegando al resumen pues, de la filmina número 26, y de aquí entonces pasaríamos a la siguiente. Pasamos, por tanto, a la filmina número 27 y, por supuesto, continuamos estacionados en la frase del Señor a su iglesia, donde le dice a los filadelfinos: yo conozco tus obras. Volviendo a insistir, esta verdad nos alcanza a cada uno de nosotros hasta hoy en día. A propósito de esta verdad absoluta, pregunto, ¿no ha notado en algunas ocasiones de su diario vivir como siervo del Señor que se encuentra pensando en cosas o haciendo algo que si lo analiza con cuidado notará que eso que hace probablemente su Señor lo desaprueba? Esta es una pregunta, una reflexión comprometedora, porque de alguna manera, si todos somos completamente honestos, si cada uno de nosotros es completamente honesto, tendría que decir que sí. Y no es que estoy juzgándolos a ustedes por mis propios pensamientos, pero de vez en cuando nos distraemos de nuestras obligaciones que el Señor, y de pronto nos encontramos pensando o haciendo cosas que están jaladillas del pelo con respecto a lo que sabemos que el Señor no aprueba. Y en ese caso, pues obviamente, si aún así uno se da cuenta y lo sigue haciendo, lo que está haciendo es engañándose en lo profundo de su ser de que el Señor probablemente no lo está viendo, que es lo que les mencionaba hace un rato. Es decir, torpemente pensamos que si hicimos eso y lo pensamos o lo hacemos y lo volvemos a hacer y no pasó nada, ¿será que el Señor no lo ve? Bueno, eso es, repito, una soberana torpeza. Y que también cuando se termina de hacer aquello, el siervo sigue con su vida de creyente como si aquello no hubiese pasado. Es decir, ni siquiera
le pasa por la cabeza el presentarse delante de su Dios con corazón contrito y humillado para pedirle perdón. Y lo que agrava esta situación es que en ningún momento es capaz de reconocer que pecó. No se arrepiente de lo que hizo, ni de ese pecado no confesado, queda ahí interfiriendo en su relación con su Señor. Por favor, encarecidamente les pido que tengamos muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Hay que recordar que el Santo Espíritu nos advierte por medio del apóstol Juan cuando dice, primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay que tener presente que esta verdad no solo es urgente por lo que implica, sino porque, como ya lo vimos en el Salmo 139, que cité hace un rato, en los versículos del 1 al 16, el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestras intenciones, pensamientos, deseos y acciones. Al punto que, como dice el salmista en el versículo 4 de este Salmo, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ante una verdad inmutable como esta, que no hay nada en mí que el Señor no sepa, es por lo que nunca debemos olvidar lo que el Señor me dice. Yo conozco tus obras, Kenneth. Yo conozco todas tus obras. Pero ¿cómo hago para reconocer cuando hago eso que mi Señor desaprueba? Bueno, haciendo de forma continua cada día, de noche y de día, como le fue mandado a Josué en Josué 1, 8 y 9, lo que está haciendo en este momento, es decir, estudiando, aprendiendo, reteniendo y viviendo la palabra de Dios. Recuerde lo que de ella dice el Santo Espíritu. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si así lo hace, cuando es tentado por su enemigo o engañado por su corazón y cae, de inmediato sentirá en todo su ser como una descarga eléctrica que le hará saber que acaba de cometer pecado. Y sabrá de inmediato lo que debe hacer, arrodillarse delante de su Señor, arrepentirse de lo que acaba de hacer y pidiendo perdón a su Dios en acción de contrición y humillación, será perdonado. Y ya vimos la respuesta del Señor a siervos que se arrepienten y confiesan sus pecados. Lo vemos cuando el apóstol Juan lo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí, sabemos bien que eso no se puede dejar para después. El acto de arrepentimiento debe ser inmediato. Ya dicho anteriormente, pero necesario volver a mencionarlo para asegurar su entendimiento y obediencia, el siervo fiel entiende, según las explicaciones y textos anteriores, que él, cuando se dice yo conozco tus obras, no es exclusivo de las 7 iglesias. Es decir, el Señor se lo dice a las 7 iglesias, pero como ya lo sabemos, se extiende a lo largo del tiempo y llega hasta cada uno de nosotros. Esto es necesario aclararlo porque la tendencia del corazón engañoso es hacerle creer al siervo descuidado que estas cartas son válidas solo para las iglesias mencionadas y no trascienden hasta él. Así que tengamos muchísimo cuidado y mantengamos la actitud vigilante que el Señor nos manda para ver desde lejos esos ataques a los que estamos expuestos, es decir, atalayando el entorno para cuando el enemigo nos lance sus dardos o quiera atacarnos, estemos listos para repeler ese ataque. Dice el Señor, recordemos lo que el Señor nos dice en Mateo 26:41 cuando nos advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así, tan cierto como aquel de quien viene la revelación, lo es el que lo mismo que le fue dicho a las iglesias de Apocalipsis y que era de aplicación en cada una de ellas, ya sea alabándola o reprendiéndola, sigue teniendo la misma vigencia hoy, en este momento, insisto, para usted y para mí.
Así que cuidado, por favor, tengamos mucho cuidado cuando ese corazón engañoso del que nos habla Jeremías 17:9 o ese león rugiente que lo acecha, del cual nos advierte Primera de Pedro 5:8, le dice algo así como, mira, no te preocupes, que todo esto solo era para esas gentes de aquellos tiempos. Tenga cuidado porque lo están engañando. Están tratando de hacerle creer que eso no tiene validez para la iglesia de hoy y sí lo tiene. Y eso solamente para que usted se sienta libre si está haciendo algo que usted sabe su Señor desaprueba y continúe haciéndolo. Porque la misma estrategia que el maligno usó con Eva en el huerto será la misma que usará con usted para envolverlo en su red maléfica. Recordemos lo que nos cuenta el libro de Génesis en capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos la forma engañosa en que Satanás toma una verdad escritural y la cambia, la tergiversa, le inserta cosas totalmente heréticas para engañar al siervo descuidado. Recuerde lo que dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por lo que la única forma de evitar los dardos de fuego del enemigo es vestirse, como nos lo dice Pablo, de toda la armadura de Dios que Él ha provisto para sus hijos, para que se defiendan de su enemigo, y lo encontramos en Efesios 6, del 1 al 11. Los creyentes de Sardis y Teatira, por ejemplo, la tenían, esta armadura a su disposición, pero solo unos pocos dentro de la congregación hicieron uso de ella. El resto prefirió andar desnudo de esa protección y por eso les pasó lo que les pasó. Los creyentes de Filadelfia sí la usaron de forma continua, por lo que sus obras delante de su Señor fueron de su total aprobación. Ellos no sentían temor, porque sabían que conociendo el Señor sus obras las encontraría correctas y fieles y serían aprobadas por Él. Y aquí vale una pregunta, ¿y usted y yo? ¿Qué diría el Señor de las obras que ve en este momento en mi vida y en su vida? ¿Serán de su aprobación? ¿O habrá algo por lo que el Señor mueva ligeramente su cabeza diciendo, no, 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 así no es como van las cosas delante de mí? Tengamos cuidado y por favor reflexionemos sobre esto porque es vital e importante en nuestra relación con nuestro Dios y Salvador. Nos acercamos a la penúltima filmina del estudio de hoy, la número 28, y siempre en el versículo 8 en la primera parte. Una conducta humana que le es implícita al ser del hombre es el cuestionar todo aquello con lo que no está de acuerdo. Esto es visible prácticamente en todos los campos del saber humano y muy particularmente en todo asunto de la llamada religión, cualquiera que ésta sea. Esto hace que el Dios de la Biblia sea uno de los que los necios del mundo de hoy han despotricado en todas las formas heréticas y blasfemas que la mente sumida en tinieblas puede concebir. Y una importante cantidad de siervos, sobre todo los que venimos de ese mundo de oscuridad, llevamos impreso en aquel viejo hombre conductas que dominaban nuestra vida anterior. De eso nos advierte el apóstol Pablo en Efesios 4:22 cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, se refiere a cuando andábamos sin Cristo y perdidos en el mundo, despojados del viejo hombre, es decir, aquel que se comportaba de manera totalmente contraria a la voluntad de Dios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego se nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, se refiere al Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vuelve a reafirmarlo Pablo en Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que si el viejo hombre surge, es por nuestra culpa. Si el viejo hombre sigue sumergido en la oscuridad de algo que ya no practicamos, es también porque evitamos que salga fortaleciendo nuestro espíritu con la palabra de Dios, con obediencia y con fidelidad. Pero algunas veces, instigado por ese corazón engañoso, por ese león rugiente, ese viejo hombre trata de salir para llevarnos a situaciones que nos alejan de nuestro Señor. Y otras veces la provocación es tan sutil y la trampa está tan bien disimulada que el siervo que se descuida por un momento
de pronto se ve envuelto en cosas de las que luego tiene que arrepentirse. Un susurro aquí, una enseñanza errada por allá, un pensamiento de duda, la sensación de que la salvación la puedo perder, y esto, y aquello, y lo demás allá, que me haga cuestionar una verdad eterna en la palabra de Dios, o simplemente la sensación de que las cosas que el Señor me pide que haga, o las que no debo hacer, son difíciles de cumplir. Eso es trampa. Entonces vienen las preguntas. ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué no puedo hacer esto o aquello? ¿Por qué los mandamientos de Dios son tan imperativos? ¿Por qué no son más flexibles? ¿Por qué no hay un poco más de libertad de acción en mi vida? Y lo que está hoy de moda en este mundo corrupto. ¿Dónde están mis derechos delante de Dios? Casi que me da risa hacerme esta pregunta. Bueno, no me la hago yo, se la hacen algunas personas que andan pidiendo sus derechos en todo tiempo y en todo lugar y por cualquier barbaridad. Bueno, esto no vale para el creyente. Los derechos míos como siervo de Dios están claramente protegidos por mi Señor y mi Dios. Así que mis derechos nunca, nunca son llevados al extremo o son violados cuando se trata de la justicia de Dios. Previendo en su omnisciencia todo esto, el Santo Espíritu advierte a su iglesia desde su nacimiento y hasta hoy de los peligros que enfrentaría. Tales advertencias conocidas de estas 7 iglesias es en al menos 4 de ellas, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, fueron desestimadas y las ordenanzas de Dios dejadas de lado. El apóstol Pedro advierte para sus días y hasta hoy, cuando dice en 2 de Pedro 2, 1 y 3, habrá entre vosotros falsos maestros, y ya lo sabemos, los vemos a diario y a nuestro alrededor, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y vaya que son herejías espantosas, y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones tristemente, espantosamente. Son cientos, miles y miles que siguen esas disoluciones, y sigue diciendo el apóstol Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Caramba, este versículo escrito hace casi 2000 años por el apóstol Pedro, lo trae uno a la realidad de hoy y es una copia al carbón de lo que está pasando en estos días. Y también Judas, que no es el traidor, lo hizo y dice, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 16 sigue Judas diciendo, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. También este pasaje lo traemos de los tiempos de Judas a hoy y es también una copia al carbón de lo que está pasando en este mundo corrupto que nos rodea. Y tristemente siempre hay creyentes que se dejan engañar, creyentes torpes, ilusos, que creen poder pecar porque su corrupto líder les garantiza por revelación que eso es aprobado por su Dios, que no es el Dios nuestro, no es el Dios de la Biblia. Claro que no les dice es que ese Dios al que sirven es el príncipe de este mundo. Y para engañarlos, corrompen la Sagrada Escritura enseñando cosas que ella no dice. Tan seducidos y engañados que la salvación no parece haberlos alcanzado. Viven sumidos en la oscuridad de enseñanzas torcidas y dadas en beneficio exclusivo de sus líderes. Y como se encuentran cegados por aquellos malvados, estos seguidores son incapaces de darse cuenta que las obras de ellos son malvadas, corruptas, y que al seguirlas y hacerlas, participan de la corrupción de tales blasfemos. Mantengámonos pues en alerta constante, porque hoy la iglesia del Señor a la cual pertenecemos ustedes y yo, santa y salva por gracia, está rodeada de tales engendros de Satanás. Y cada uno de los santos fieles, ustedes y yo, como los filadelfinos, estamos obligados a ser luz poderosa delante de la oscuridad que rodea el mundo. Por esto dice el Señor en Mateo 5:14 al 16, vosotros, hablando de usted y de mí, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos pues luz del mundo para la gloria de Dios. Así llegamos a la filmina última del estudio de hoy, la número 29, y todavía encontramos enseñanza valiosa en esta afirmación divina del Señor cuando dice: yo conozco tus obras. Estamos considerando, nunca cuestionando, el por qué a algunos creyentes podría parecerles que las ordenanzas divinas son muy imperativas, es decir, son duras, pesadas. Pero ¿verdaderamente es así? ¿O solo es esa vieja naturaleza que se revela contra su deber de obedecer lo que su Señor manda? Definitivamente tiene que ser esa vieja naturaleza, estimulada por los tres enemigos del creyente: el mundo, la carne y el maligno. De cuando en vez se sacude tratando de retomar su antigua posición. Así que la obediencia a las ordenanzas del Señor no son una carga para el siervo fiel. El mismo Señor lo señala. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego en el versículo siguiente dice el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, mi querido consiervo, si en algún momento usted siente como que el asunto de la obediencia y la fidelidad a Dios se le pone cuesta arriba, tenga presente quién es el que está tratando de inducirlo a ese sentimiento: su enemigo, la carne, el mundo y el maligno. Repasemos de nuevo los trucos de estos tres enemigos declarados con los que quiere hacernos ver que esas pequeñas cosas, como lo llamaba Sansón, esas pequeñas zorras, pueden echar a perder el fruto del siervo. Así tenemos, por ejemplo, una mentira ya, nada exagerado, solo algo que es cierto a medias, por tanto es media mentira, y entonces el siervo, la persona, el creyente puede concluir que eso no parece tan grave. Luego una mala palabra por acá, algo que se me salió y que hizo gracia a los que me oían, todos se reían y todos nos reímos por lo que dije, y torpemente no me doy cuenta que eso está denigrando mi testimonio delante de ellos. También aparece de vez en cuando, aunque últimamente muy seguido, un pensamiento indebido, un deseo peligroso, alguna escena en una película que excede lo decente y entra en el campo del sexo explícito. Por favor, tengamos muchísimo cuidado con esto. Sobre todo los varones creyentes suelen caer con algún grado de facilidad en este tipo de provocación. Y por supuesto, no falta una pequeña semilla de envidia a aquello que el otro tiene y yo no puedo tener, lo cual me puede llevar de la envidia al desprecio o a la indiferencia hacia esa persona, lo cual termina siendo falta de amor al prójimo, que también es un mandato que el Señor nos da, de amar al prójimo como a mí mismo. Y lo grave de todo esto, más una gran lista de cosas, es que, como aquí se afirma, el Señor dice: yo conozco tus obras. Así que, si algo debe quedarnos fijo en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y temor a Dios, es que el yo soy conoce las obras de sus siervos y dará juicio o bendición según los actos de su siervo. Recordemos Hebreos 12:6, de que el Señor al que ama disciplina y corrige a todo el que toma por hijo. Cada uno de nosotros será responsable directo, según sus actos delante de su Señor, de recibir o bendición o juicio de su Señor. Hasta aquí, de las 5 iglesias ya estudiadas, 4 son reprendidas: la de Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, y 2 son alabadas: la de Filadelfia y la de Esmirna, las que no recibieron ningún tipo de reprimenda por parte de su Señor. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegamos? Bueno, pues que yo debo ser imitador de Filadelfia y Esmirna y debo evitar los señalamientos acusatorios que el Señor le hace a las otras 4. Así que permanezcamos despiertos, repito, con nuestro candil, con nuestra luz, alumbrando desde lo más alto de nuestro ser, para que todos los que nos ven, para que todo el que me vea a mí y lo vea a usted, vean la luz de Dios que debemos reflejar con fuerza por sobre la oscuridad que rodea este mundo. Bien, llegamos así al final del estudio de la tercera parte, esta segunda mitad de la iglesia de Filadelfia. No nos hagamos, por favor, sordos, mis queridos consiervos, a la voz del Espíritu.
Hacerlo o no hacerlo a medias solo acarreará el enojo del Señor al siervo negligente. Y luego, como Pedro, tendremos que llorar por haber sido tan torpes y caer en las brasas del enemigo. Agradezco a todos por escuchar hasta el final y por favor recuerden este canal de YouTube. Usted puede multiplicar su eficacia enviando el link de acceso a todo el que tenga en su lista de contactos. Esto es vital y es importante, no por la notoriedad de usar el canal o enviárselo a conocidos, sino para que la palabra de Dios corra por todo el lugar por donde nosotros lo enviamos y otros tengan la oportunidad de conocer acerca del mensaje de salvación. También recordemos que lo puede recomendar en otras plataformas donde también está el audio, y en caso de Spotify también se puede acceder a las filminas, pero también lo puede ver el audio en Apple, en Amazon. Usted puede usar su Facebook, su Telegram, su X, TikTok o cualquier tipo de red social en la que esté incorporado para poner todo esto ahí. Solo póngalo, solo cuélguelo y el Señor se encargará de llevarlo a cualquier persona a quien Él haya determinado que le llegue el mensaje para que escuche su palabra. Y también recuerde que su WhatsApp es uno de los medios de gran impacto. Sus contactos en WhatsApp pueden sumar decenas, cientos, y todos ellos son merecedores de que también el mensaje de salvación los alcance. Todos sus contactos pueden recibirlo y al escucharlo, saber quién puede salvarlos de la vida de oscuridad en que viven. Seamos, como dije hace un rato, pues, luz en este mundo y hagamos aquello para lo cual estamos aquí verdaderamente, que es testificar acerca de la salvación en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando de nuevo, si Dios lo permite, la próxima semana.